Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, vamos de inmediato a invitarle para que traiga su Biblia, su guía de estudio. Hoy vamos a darle un vistazo en lo que hemos estudiado durante toda la semana, en la lección número 8 del trimestre, Viendo al Invisible. Ese ha sido el tema general que hemos estado compartiendo con ustedes durante la semana, y un pasaje de la Biblia que nos ha servido de referencia. Y por supuesto, como siempre decimos a nuestros distinguidos oyentes, hay que tratar de memorizar ese pasaje. Hebreos 11:27. Hebreos 11:27, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Pasaje de la Biblia que nos sirvió de fundamento. Bien, como acabamos de informar, hoy estaremos dando un vistazo a los diferentes temas que estuvimos tratando aquí en Radio Amanecer en Estudio, con el propósito de afianzar el conocimiento, y esto en la medida de lo posible para que el Espíritu Santo nos ayude a poner en práctica lo aprendido durante toda la semana. Es un honor, un placer saludar de nuevo a nuestro compañero de viaje hacia el cielo, Pastor Daniel Polanco, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, Pastor. Muchas bendiciones, Pastor Scroggins. Bendiciones para usted, y también saludamos, Pastor, a tantas personas que dan seguimiento al estudio de la palabra de Dios y que durante esta semana han estado analizando, han estado profundizando. Hemos incluso tenido el placer de conversar con algunos y ver que en realidad este tema de la palabra del Señor nos ayuda a fortalecer nuestra fe, a fortalecernos en Jesucristo en medio de la realidad de los crisoles, diferentes crisoles que a todos nos ha tocado vivir y que de pronto nos sorprenden, que de pronto nos hacemos parte. Así que un saludo para nuestros hermanos y amigos, tanto aquí en República Dominicana como en todo el mundo donde puede llegar esta señal y que de pronto se puede sintonizar Radio Amanecer en Estudio. ¿Sabe, Pastor, que este tema de esta semana he tenido que tocarlo incluso durante la semana en tema y en lenguajes fuera de la guía de estudio? Uh-huh. Porque son temas que nos ayudan a resaltar acerca del poder que tiene Jesús, su autoridad a favor de nosotros en medio de la circunstancia. En esta semana he estado en campaña allí en la iglesia de Caleta 2 y Caleta 8, y hemos visto personas entregar su vida a Jesús a través del bautismo solamente por nosotros resaltar la realidad de un Dios que tiene poder. Amén, amén. Nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Que es lo que estamos mirando durante esta semana, y que tendremos la oportunidad ahora, tal cual usted dice, de hacer un resumen y de dar gracias a Dios por tener esta ventaja, podría yo decir, de conocer a Cristo, de tener a Cristo, de ver a Cristo, aun cuando quizás nuestros ojos puedan estar cegados, saber que Él está allí intercediendo por nosotros. Así que vamos a orar para pedir al Señor que nos dirija en el estudio de su santa y bendita palabra, y que nos permita también hoy tener una bendición al momento de profundizar en nuestro estudio. Padre eterno, gracias te damos por darnos esta linda oportunidad de estudiar tu santa y bendita palabra. Quiero suplicar, Señor, que tú bendiga el estudio de hoy, que tú permita, mi Señor, que al estudiar tu palabra, al reconocer a Cristo como nuestro Salvador personal, al nosotros demandar la autoridad de lo que es el nombre de Jesús, así podamos nosotros tener victorias en medio de nuestros conflictos y en medio de nuestros crisoles. Te invitamos, Señor, a que nos guíe en el estudio de tu palabra y que la misma pueda ser de gran bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, señores, en esta semana estuvimos tratando el tema de Viendo al Invisible. Decíamos que históricamente patriarcas, hombres y mujeres también, se sostuvieron
por la fe, mirando esas promesas que el Señor había hecho. Y cuando decimos mirando es porque ciertamente cuando obramos con fe podemos ver las cosas que no se ven. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Y hacíamos un fuerte énfasis en esta semana sobre la fe, que es aquella actividad que nos habilita para mirar más allá del presente, con sus cargas y sus congojas, hacia lo que es el porvenir de la vida venidera, donde estamos seguros, decíamos en esta semana, nuestra mente se aclarará a lo largo de lo que ahora nos deja perplejos. La fe ve a Jesús de pie como mediador nuestro a la diestra de Dios, y la fe contempla las mansiones que Cristo ha ido a preparar para aquellos que le aman. La fe ve el manto y la corona aparejados para aquel que es vencedor, y oye el canto de los redimidos. Por eso decíamos, pastor, en esta semana, que la fe no es sencillamente un sentimiento. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, y esa verdadera fe no va en ningún sentido aliada a lo que es la presunción, y únicamente aquel que tiene verdadera fe está seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación de la fe por Satanás. Y eso es un punto muy importante de lo que estamos viendo durante toda esa semana. Reiteramos con este título tan importante, que es Viendo al Invisible, cual Moisés y todos esos patriarcas, repetimos, que veíamos antes de Moisés, se sostuvieron como mirando al invisible, con esas promesas que Dios había dado a través de su palabra. Fíjese, pastor, y que en esta semana pudimos resaltar que la fe que estos hombres experimentaron y que necesitaban, estaban bajo el marco de tener una fe semejante a la de Cristo. Esto es interesante porque la fe no es presunción, tal cual usted decía. Más bien está moldeada por la verdad acerca de Dios y del reino de Dios. Esto es uno de los puntos que estuvimos tratando, de que yo no puedo creer que esté expresando fe cuando mis acciones no están de acuerdo a creer en las verdades acerca de ese Dios todopoderoso y acerca de su reino y sus promesas. La verdadera fe está anclada en la verdad sobre la bondad de nuestro Padre, el Dios todopoderoso, sobre el nombre de Jesús también. Esta semana tuvimos que tocar profundamente lo que tiene que ver con este poder que tiene Cristo Jesús, y cómo para nosotros hoy es una evidencia. Es como si pudiéramos ver a Cristo a la diestra del Padre, tal cual en el Antiguo Testamento vieron estos hombres al invisible. Y finalmente vimos que la fe, pastor, es el poder. Ese poder de la fe radica mucho en entender lo que Dios Todopoderoso pues hizo con Cristo Jesús y la resurrección. Y en cuanto a esto es lo que más o menos hemos estado tocando durante esta semana, y que nosotros tenemos que tratar de que en el nombre del Señor podamos experimentar la misma fe. Se pudieron sostener estas personas porque se mantuvieron reconociendo el poderío de Dios, reconociendo a ese Dios que había hecho proezas en su vida, y cuando pasaban por momentos más difíciles, ellos tuvieron su vista fija, no en los problemas, no en el tamaño de la situación, sino más bien en la grandeza de su Dios, en el poder de su Dios. Y allí entonces radicaba lo que realmente esta fe podría experimentar en cada uno de nosotros. Pastor y amigos oyentes, esta semana estuvimos tocando un punto que llamó poderosamente la atención por lo del título, que es aplicado o estamos aplicando a nuestro Dios cuando hablábamos acerca de la extravagancia de nuestro Padre. E indudablemente que el término intencionalmente el autor la colocó para que nosotros podamos hablar de la extravagancia de nuestro Creador. Decíamos que básicamente es cuando a una gente se le dice actualmente, óyeme, cuánta extravagancia, lo hacemos hasta a veces con un tono hasta medio despectivo. Y quisimos hacer el fuerte énfasis que lo que Dios hizo a través del sacrificio de Cristo y lo que está haciendo históricamente
es de manera extravagante. Eso es algo que va más allá de lo común, y ese era el énfasis que estamos haciendo, y hablábamos de manera muy especial esas actividades que Dios hizo con el propósito de que el ser humano entendiera que en medio de los crisoles de la vida Dios hizo algo que para nosotros resulta a veces hasta difícil de comprender, al punto de entregar su propio Hijo para que hoy nosotros podamos vivir con la seguridad y la esperanza de que en medio de los crisoles Dios está presente. Y hacíamos ese fuerte énfasis en términos del título, la extravagancia de nuestro Padre. Allí recordábamos, pastor, el texto de Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39, donde inicia diciendo: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto a los que conforme a su propósito son llamados. Sin embargo, el texto no solamente queda allí, sino que haciendo pregunta se dice en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta expresión del apóstol Pablo en cuanto a lo que tiene que ver con ese Dios, esa extravagancia del Señor, el Dios que actúa de manera distinta, el Dios que actúa de una forma en que realmente llama la atención, porque no siempre hace lo que yo quiero. Incluso mencionábamos dos aspectos en que nos hacen dudar del Señor. En primer lugar, cuando tenemos un deseo ardiente en nuestro corazón y nuestra mente por algo que creemos que es bueno, la idea de que Dios desee algo diferente para nosotros puede parecer de manera ridícula. ¿Y cómo es posible que si yo quiero esto, el Señor viene a darme otra cosa? Y entonces ahí empezamos como a dudar y a decir, pero ¿será que el Señor no está claro de lo que yo quiero? ¿O será que Él no entiende lo que yo realmente necesito? Y ahí empezamos a dudar del Señor. Y por segundo es cuando podemos dudar de la bondad de Dios porque nuestra experiencia choca con lo que creemos. Cuando nosotros caemos en una situación que creemos que a nosotros no nos toca, pastor, que no puede ser que me esté pasando a mí. Y de pronto tú dices, pero ¿cómo puede estar pasando esto? Y el Señor dice, mira, no, hijo mío, el problema no es este, el problema es que yo estoy en la disposición de ayudarte. Nosotros mencionamos, pastor, en este texto de Romanos, que uno de los puntos clave que hacen a un Dios extravagante es que Dios nunca se apartó del plan original. Uh-huh. Y veíamos que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, y que a veces usamos esta frase para decirle a las personas que preguntan, ¿dónde está Dios? Y a veces lo usamos con mucha fuerza los cristianos, los predicadores, y abusamos de la frase. Ciertamente hay que entender que Dios, en su infinita misericordia, no se apartó del plan, incluso entregó a su propio Hijo en favor nuestro, y que a veces cuando nosotros nos preguntamos, oye, ¿dónde está Dios en mi momento difícil? Tenemos que recordar que el Señor estuvo dispuesto a dar a su Hijo para padecer las consecuencias del pecado, ya que la única forma de remediar el tema del pecado es bajo la paga, y la paga es la muerte, y la muerte la vivió Cristo por nosotros, y ahora somos libres en Cristo Jesús. Cierto. Un punto muy importante que estamos resaltando durante toda esa semana tiene que ver con en el nombre de Jesús. Y eso, decíamos, nos hace recordar que cuando los discípulos se sentían un tanto inquietos por la forma de orar, pues el Señor le enseñó una oración modelo y finalizaba diciendo en el nombre de Jesús. Este fue un tema muy importante y para resaltar que lo que nosotros pedimos en esta tierra no debemos hacerlo con ese grado de egoísmo, y revisar en este sentido lo que es la oración modelo. Nos damos cuenta que esa oración del Señor nos enseñó una vida de servicio, las cosas que son elementales para nosotros, y todo lo que nosotros pedimos al Padre debemos estar seguros que Jesús lo hará delante de Dios, utilizando también como intermedio el Espíritu Santo, y finalizando nuestras oraciones con esa expresión. Y todo esto lo hacemos, pedimos y conversamos contigo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y un punto muy importante que estamos analizando tiene que ver con San Juan 14, del 1 al 14, donde Jesús promete hacer por nosotros todo lo que nosotros pidamos en su nombre, y debido a esto hacíamos el fuerte énfasis
casi siempre agregamos al final de nuestras oraciones, en el nombre de Jesús, amén. Así es, pastor, y realmente cuando tenemos esta oportunidad nosotros en este tiempo de tener a Jesús y de poder en el nombre de Él solicitar, en el nombre de Él confiar, avanzar, demandar, es para nosotros, pastor, una linda oportunidad bajo la base de este título, viendo al invisible. En el Antiguo Testamento, pues, se ve cómo estos hombres se sostuvieron. Incluso, pastor, muchos de ellos dice que estaban viendo esa ciudad hecha no por manos humanas. Es decir, que había incluso una esperanza escatológica que iba tras el resultado de la liberación que Cristo haría después de su muerte y resurrección y su segunda venida. Y nosotros hoy en día tenemos a Jesús. Tenemos hoy en día lo que Hebreos podría decir nuestro representante ante el trono de la gracia, que nos invita a que podamos presentarnos de manera confiada. Presentaos confiadamente al trono de la gracia, dice Hebreos capítulo 4. ¿Por qué? Porque de pronto en Jesús nosotros podemos encontrar esa oportunidad. Ahora, hay una base que estudiamos durante esta semana, pastor, que todavía le da mucho más fuerza a lo que tiene que ver con resaltar el nombre de Cristo, resaltar el nombre de Jesús, resaltar lo que Él puede hacer y lo que Él ordenó a sus discípulos en San Juan capítulo 14, y tiene que ver con su resurrección. Y decíamos que la resurrección de Cristo fue la que le dio realmente el punto, le puso el punto a la I, como decimos nosotros, cuando de pronto no solamente tenemos al Cordero de Dios que padeció por nosotros, sino que nosotros ahora tenemos también aquel que se entregó, pero que venció la muerte, al que Apocalipsis capítulo 1 presentará como el alfa y la omega, el principio y el final, el que tiene ahora las llaves del Hades, el que puede tener potestad encima de la muerte y que no solamente se quedó en promesa, sino en acción. Ese Jesús al cual nosotros hoy podemos pedir en su nombre, al cual nosotros hoy podemos demandar perdón, restauración, es quien dio su vida por nosotros y ahora es Señor y Rey en autoridad en todo el universo. Sí, cuando estamos hablando sobre ese poder de la resurrección, que Jesús se presenta como modelo, Él entregó su vida y luego la toma para darnos un ejemplo de que la muerte, aunque hay que decirlo así, la realidad es que todos en cierto grado nos preocupa y tenemos temor de la muerte. Y el énfasis que estamos haciendo, pastor, en esta semana es que llegado ya a los 70, y usted decía y ponía como modelo la declaración bíblica, que a los 70 ya las fuerzas se van, y a los 80 podríamos decir que es algo extraordinario. Todos tenemos que pasar por la muerte. Hacíamos el énfasis que después de la entrada del pecado, ese es un principio incluso biológico. Nacemos, crecemos, nos multiplicamos, y hay algo que todos sabemos que vamos a morir, pero la muerte causa temor, y el énfasis que hacíamos es que Jesucristo, a través de su resurrección, nos ha dado esperanza, y la muerte ya no es, o no debería ser, causa de tanto temor y tristeza, porque anualmente vemos ya que no solamente los adultos, muchos jóvenes, por la gran cantidad de enfermedad y de lo que está pasando en este mundo, están perdiendo su vida, pero aquellos que mueren en Cristo Jesús, que han escondido su vida en Él, ya logramos entender que la misma resurrección de Cristo establece un patrón, un ejemplo, para que nosotros podamos creer en lo que Él ha establecido en su palabra, de que aún después de la muerte, cuando estamos en Jesucristo, su resurrección establece que los que mueren en el Señor también resucitarán para vida eterna. Allí, pastor, donde radica la invitación en esta semana que se nos hizo echar toda nuestra ansiedad sobre Él, y como el apóstol Pablo pues se toma, ¿verdad?, esta expresión como una expresión de fortaleza y de poder, como una expresión en la que nosotros podemos hacer el énfasis. A mí me encantó la frase que menciona la guía de estudio en este punto de estudio que estuvimos durante esta semana, y es que si alguien dijo cierta vez que cuando en nuestras vidas esté todo enredado, debemos dársela a Dios y permitir que Él sea el que desate los nudos. Cuando nosotros permitimos que el Señor venga a nuestras vidas,
que Él desate esos nudos, que Él haga su obra, ciertamente nosotros podremos sostenernos en el tiempo, pastor, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la angustia. Cuando las cosas se ponen más difíciles, podemos sostenernos en el tiempo como quien ve al invisible, bajo esta expresión que allí se puede manejar y que allí se puede ver. El Señor es quien ha llevado nuestra aflicción, Él es quien ha llevado nuestro dolor, y nosotros no podemos estar cargando con nuestras cargas cuando Él ha querido, y Él tiene la autoridad y el poder de poder llevar sobre sí nuestras culpas y nuestras necesidades y nuestros problemas. Por lo tanto, no es para que nosotros resolvamos los problemas, es para que permitamos que el Señor pueda resolver esos problemas que en algún momento están sobre nosotros. Si decíamos, pastor, algunos textos allí, resaltábamos algunos textos que pudieran ser vistos de manera irresponsable por alguno, cuando la Biblia dice, mira, no te preocupes por lo que tiene que comer, por lo que tiene que beber, o de repente cuando en el Salmo se dice, echen toda vuestra ansiedad sobre mí, o incluso en el mismo Primera de Pedro, que hace el énfasis a Salmos 55:22, no son textos en los que nos está demandando a nosotros descuidarnos o quizá despreocuparnos simplemente por un tema de no tener el cuidado debido, sino más bien de confianza, de creer, de sostenernos. Y usted hacía algunos énfasis, pastor, en algún asunto de biología, porque se habla allí de las aves, se habla allí de los árboles, ¿verdad? Uh-huh. Que de esa manera tienen confianza, porque ¿quién es que lo sostiene? Lo sostiene el Señor. Sí, evidentemente la naturaleza inferior, entiéndase, los animales básicamente tienen su confianza puesta en el Señor porque lo sostiene, y de ahí cobra mucho sentido lo que Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ustedes. ¿Y cuáles son las cosas que causan ansiedad? La pérdida de un empleo, también en términos económicos, cuando usted siente que se va en bancarrota y no tiene para llevar los alimentos a su familia. Todas esas cosas producen ansiedad. Sin embargo, es bueno recordar, pastor y amigos oyentes, aquella famosa declaración por la cual nos movemos y sostenemos como viendo al invisible, precisamente por esto, porque el Señor dice en su palabra, buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y las cosas por las cuales nosotros nos afanamos, esas se van añadiendo una por una, y llegamos a un momento, pastor, en que estamos hablando sobre esa capacidad de Dios de seguir siendo fiel, y llegamos a un punto tal que la palabra de Dios nos está motivando a seguir siendo fiel al Señor, a este llamado que Dios nos ha hecho, aun cuando no podamos ver a Dios. Y en eso consiste la fe, en saber que Dios, en medio de lo que nosotros podríamos considerar como de la nada, pues Dios hace los arreglos especiales para que sus hijos puedan vivir en paz y en seguridad de que Dios es el proveedor. Y teníamos como ejemplo ahí lo que pasó allí en el libro de Esther. Asimismo, pastor, un libro que se tocó, ¿verdad?, durante esta semana y que nos llena de mucha admiración saber que aunque supuestamente el nombre de Dios no es mencionado en el libro, vemos cómo la palabra del Señor expresa que en medio de la dificultad y la necesidad del pueblo, el Señor proveyó liberación. Cuando se vieron envueltos en una situación de problema, de dificultad, allí proveyó el Señor esa liberación. Para el día de hoy, pastor, se nos está citando una cita poderosa que se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas 401 y 406, donde nosotros nos tenemos que de verdad detener a mirar lo que allí se nos está marcando. Dice allí la palabra del Señor: ¿no ha dicho Dios que dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Y acaso no es este Espíritu un guía real, verdadero y eficaz? Algunos parecen temerosos de fiarse de lo que Dios dice, como si eso significara una presunción. Oran para que el Señor nos enseñe y, sin embargo,
deben aceptar la palabra que Dios ha dado y creer que hemos sido enseñados por Él. Fíjese que en medio de esta declaración, pastor, se está poniendo el contraste del tema de la fe. Sigue tratando de que nosotros entendamos que el concepto de fe no es un concepto basado en mi pensamiento, en mi ideología, en el cuadro que yo tengo. No, si tú vas a ejercer fe en Dios, entonces tú tienes que creer que Dios está allí, que Dios va a obrar, que Dios actúa. Tú tienes que tener la confianza plena en que el Señor ha actuado y confiar en lo que Él nos ha enseñado y cómo Él nos ha guiado. Y esta expresión no termina allí, sino que hay otro poquito que dice al final, este párrafo dice: la fe se fortalece al entrar en conflicto con dudas e influencias opositoras. La experiencia obtenida en estas pruebas es de más valor que las joyas más costosas. Wow, poderosa declaración acerca de lo que puede pasar con nuestra experiencia de fe. Claro, si algún amigo quiere o está interesado en saber dónde se encuentra esa declaración, Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 609. De verdad que es impresionante saber que la fe se fortalece al entrar en conflicto con dudas e influencias opositoras. Nosotros en esta hora antes del cierre quisiéramos preguntar a los amigos: ¿cómo ha estado su vida? ¿Cargada de conflictos, de problemas? En lugar de debilitar la fe, tal y como dice la última declaración, es importante que nosotros podamos entender que al ponernos en contacto con esos conflictos y esas situaciones adversas que a veces se presentan, la fe debe fortalecerse en medio de circunstancias como estas. Es básicamente lo que hemos aprendido en esta semana, y queremos agradecer a Dios por tantas bendiciones que encontramos en su palabra, y lo hacemos pidiendo al Señor que nos guíe y agradeciendo por su palabra. Amado Padre que estás en los cielos, al estudiar la Biblia, tu santa y bendita palabra, encontramos que en medio de los crisoles de la vida, nosotros contamos con la dirección divina, con el Espíritu Santo que nos consuela, los ángeles que están listos para protegernos, y ese amor inmenso que ha mostrado a los seres humanos al entregar a Jesucristo, tu Hijo único, para que hoy nosotros podamos fortalecernos en medio de los crisoles. Muchísimas gracias por el testimonio que hay en tu palabra. Ayúdanos a crecer y a conocerte más profundamente. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.